noviembre del 2017. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. César Montúfar, ex asambleísta, acusador particular de Jorge Glass. El dictamen acusatorio del fiscal general contra el vicepresidente Jorge Glass ha sido anunciado, pero la audiencia judicial preparatoria del juicio penal todavía no se realiza y, entre tanto, la Asamblea Nacional no decide sobre el juicio político. Lo vamos a revisar. Nos acompañará también Pavel Muñoz, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. El presupuesto 2018 y el proyecto urgente de reforma tributaria se ajustan al mismo modelo económico de la bonanza, se reduce el déficit fiscal, se estimulan las inversiones, se busca mayor recaudación tributaria, se impone el dinero electrónico. Lo vamos a analizar. Además, nos acompañará Guillermo Lasso, ex candidato presidencial por la alianza Creo Suma. Apoyo irrestricto a la consulta popular que convoca el presidente Lenín Moreno, la eliminación de la reelección indefinida y el cese de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Son suficientes frente a la nueva reforma tributaria? Lo conversaremos. El vicepresidente Jorge Glass será acusado por el fiscal general en el proceso judicial por asociación ilícita con Odebrecht para cometer delitos contra la administración del Estado. También su tío Ricardo Rivera, el excontralor Carlos Polit y otros 10 procesados. El fiscal se abstuvo de acusar a 5 personas, entre quienes están 4 ejecutivos de Odebrecht en el Ecuador. Entre ellos, el delator José Conceizao Santos. La audiencia empezó ayer y durará varios días. Con la presencia de grupos a favor y en contra del segundo mandatario y de asambleístas que lo apoyan y critican, este miércoles empezó la audiencia preparatoria de juicio por la trama de sobornos de Odebrecht en Ecuador. El fiscal Carlos Vaca Mancheno decidió acusar a 13 de los 18 procesados por el delito de asociación ilícita, entre ellos el vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y el excontralor Carlos Polit. En cambio, liberó de culpa a través de un dictamen abstentivo a los 4 brasileños que representaron a Odebrecht en el país y firmaron con el gobierno anterior las megaobras cuestionadas por el pago de coimas. Entre los beneficiados está el delator José Santos. La fiscalía explicó que ya enfrenta una pena de 8 años en Brasil y que la ley prohíbe juzgar a una persona 2 veces por los mismos hechos. Esto provocó el rechazo del abogado del segundo mandatario. La inmediata detención por el delito de fraude procesal, y aquí se tendrá que irse a la cárcel fiscal general del Estado por el dictamen extractivo que nos acaban de notificar de todos los brasileños antes de la ausencia. Personal de la Corte intentaba controlar el incidente. ¿Qué ha hecho el fiscal general del Estado a favor de todos los brasileros? Eso prueba el compromiso y la acción delictiva del fiscal general del Estado, a quien hoy yo, como procurador judicial del vicepresidente, voy a pedir su inmediata detención para que asuma las funciones la fiscal subrogante. El fiscal general defendió su decisión. Nosotros seguiremos persiguiendo delitos y no haremos ni permitiremos persecución de personas. Y si eso gusta o disgusta a ciertos sectores políticos o a ciertos abogados o procesados, ese es problema de ellos y no problema de la Fiscalía. El fiscal tampoco acusó al ecuatoriano José Catagua por no encontrar pruebas de su participación en el delito. Él era gerente de la empresa Equitransa vinculada al pago de sobornos. Los detalles sobre el dictamen serán expuestos este jueves, cuando se determinará si los acusados son llamados a juicio como autores o cómplices del delito. Alfredo, buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días con todos. La actuación del fiscal general en el caso Odebrecht muestra lo positivo que es un jefe de Estado que no se cree jefe de todas las funciones del Estado y abogado defensor de los funcionarios corruptos del Ejecutivo, avasallando la independencia de las funciones del Estado. Lamentablemente, el poder deliberante de la República y función de control político del Estado, constituida por votación popular, es decir, la Asamblea Nacional, todavía está condicionada mentalmente por los métodos autoritarios de Rafael Correa. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información.
en Contacto Directo. El fiscal general Carlos Baca anunció ayer que presentará dictamen acusatorio contra el vicepresidente Jorge Glass y 12 ciudadanos ecuatorianos. Se abstuvo de acusar a 4 ciudadanos brasileños ejecutivos de Odebrecht en el Ecuador y a un ecuatoriano. César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un gusto estar con usted esta mañana. La Fiscalía anticipó que no pedirá el juzgamiento de los ejecutivos brasileños de Odebrecht en el Ecuador debido a que no se ha podido establecer con claridad y certeza la presunción de participación en el delito de asociación ilícita. Y sobre José Conceizao Santos, señala que un obstáculo legal impide acusarlo, pues fue juzgado en Brasil por los actos de corrupción de Odebrecht y ya cumple una pena de 8 años de prisión. La Constitución del Ecuador impide procesar a una persona 2 veces por un mismo delito, dice la Fiscalía. Además, con sus testimonios y pruebas aportadas mediante delación premiada o cooperación eficaz, Conceizao Santos ha permitido concluyentes elementos de convicción. ¿Está usted de acuerdo con este dictamen de abstención? Bueno, nos parece que la decisión del fiscal general es correcta. En primer lugar, porque hay este principio constitucional que no se puede romper, de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Y evidentemente las razones por las cuales el delator brasileño José Conceizao Santos está en este momento pagando una sentencia en Brasil tienen que ver con los delitos que cometió en el Ecuador. Así que en ese sentido es correcta la decisión del fiscal. También porque existe un acuerdo de cooperación entre la Fiscalía ecuatoriana y la firma Odebrecht e igualmente la Fiscalía brasileña, en el sentido de que los colaboradores eficaces que están prestando su colaboración para que la justicia ecuatoriana pueda llegar y recabar más elementos de convicción en esta trama de corrupción no sean procesados. Entonces, en ese sentido, creemos que la actuación del fiscal es correcta y además asegura, esto es muy importante, que esta colaboración continúe. Tengamos presente que lo que en este momento esperamos que el día de hoy sea ya una acusación formal en contra del vicepresidente y otras personas en un tema que tiene que ver con esta red de corrupción de Odebrecht, no termina aquí. Va a haber otros procesos, va a haber otros implicados y esperemos entonces que esta colaboración, que es parte de este gran proceso judicial que se lleva en el Brasil denominado Lavallato, pueda continuar para que en el Ecuador se pueda llegar hasta el final conociendo todos los temas de corrupción y todos los implicados que puedan ser judicializados y llevados a juicio. El defensor de Jorge Glass ha señalado que siendo la compañía Odebrecht la persona jurídica corruptora y beneficiaria, porque eran sus dineros los que se esparcían entre los funcionarios corruptos, debe ser incluida en el proceso. Pero al respecto cabe recordar que contra esas personas jurídicas y 4 ejecutivos de la empresa por denuncia del SRI, el fiscal general ha abierto un proceso por evasión tributaria por más de 120 millones de dólares. De esa forma se cerraría el círculo penal contra la constructora Odebrecht, pero sin incluirla en la asociación ilícita. ¿Está de acuerdo con ese trato a Odebrecht? Sí. Por supuesto, pero además es necesario que esto culmine también con un acuerdo con la empresa, que tendrá que en algún momento también hacerse público, y que la empresa se comprometa a pagar una reparación al Estado ecuatoriano. En este momento es muy importante que, o en los próximos meses, y en la medida en que estas causas avancen, podamos determinar en el país cuánto es el perjuicio al Estado ecuatoriano. Hay investigaciones periodísticas, hubo una investigación periodística de Plan B, en el sentido de que estaríamos hablando de una cifra cercana a los $1.000 millones en total, en general. Es esa la magnitud de la afectación al Estado ecuatoriano. Entonces, te tienen que llevar adelante todos los procesos judiciales y tiene que haber un acuerdo también con la empresa para que esta, como ha ocurrido en otros países, como ha ocurrido con el Perú, como ha ocurrido en Panamá, como ha ocurrido en República Dominicana, exista una reparación económica, porque la afectación al Estado ecuatoriano es de miles, de cientos de millones de dólares, posiblemente incluso superando los $1.000 millones. Acerca de los recursos dilatorios interpuestos por el defensor de Jorge Glass y la caducidad de la prisión preventiva, tenemos lo siguiente, veamos. Las personas
que en este momento están siendo investigadas por la asociación ilícita, tienen y están enfrentando otros expedientes y otros procesos, y no vamos a permitir que me escuchen muy bien, en especial el abogado del vicepresidente de la República. No va la Fiscalía a permitir que se burlen de la Administración de Justicia con estas tácticas y maniobras dilatorias que podrían buscar la caducidad de la prisión preventiva de alguno de los procesados. Todas las acciones que el Código Orgánico Integral Penal permiten por la defensa de los procesados no dilatan la causa principal. La caducidad de la prisión preventiva, que supuestamente caduca el 2 de diciembre, son instituciones que están en el proceso penal y su cumplimiento forma parte del debido proceso penal. Lo que pasa es que el fiscal general del Estado desconoce el derecho. Las dilaciones continúan y el juez suspendió ayer la audiencia preparatoria del juicio y anunció que durará varios días. Tal como dijo Eduardo Franco, el proceso no se dilata, no caduca especialmente, pero sí la prisión preventiva. En caso de que llegase a caducar el 2 de diciembre la prisión preventiva, ¿de qué arbitrios disponen el fiscal y el juez para que la prisión preventiva continúe? Bueno, yo creo que ahí hay un tema importante. Por eso es que hay que esperar, Alfredo, de que este juicio pueda culminar y pueda haber ya sentencias antes del 2 de diciembre. Creo que eso es lo que habría que tratar, y me parece que todavía hay tiempo para que el proceso de juicio, que debería iniciarse inmediatamente, pueda evitar que algunos de los procesados, y posiblemente hacia allá va la táctica del abogado del vicepresidente, que el tío del vicepresidente, Ricardo Rivera, sea uno de los beneficiarios de la caducidad de la prisión preventiva. A mí me parece que en realidad lo que se tiene que hacer es lo que anunció también el juez el día de ayer, es evitar por todos los medios legales, por supuesto, siguiendo el debido proceso, garantizando la defensa de todos los procesados, pero que que por lo tanto podamos avanzar y se pueda avanzar en el juicio lo más pronto posible para que pueda haber una sentencia hasta el 2 de diciembre. Creo que esa sería lo que hay que hacer, y creo que y finalmente también, digamos, el lograr que a partir de este proceso, de esta causa, de este juicio por asociación ilícita, puedan iniciarse las otras investigaciones que tienen que avanzar prontamente, y además en esas investigaciones involucrar a otros exfuncionarios del Estado que tienen también o que claramente tienen responsabilidad. Yo creo que en este caso también el expresidente Correa tiene que ser investigado, porque si Jorge Glass termina siendo sentenciado por asociación ilícita, esto significa que él estuvo en esa posición porque alguien lo nombró, desde su representante en el Fondo de Solidaridad, gerente del Fondo de Solidaridad, ministro de Telecomunicaciones, ministro coordinador de sectores estratégicos y después vicepresidente de la República encargado de los sectores estratégicos. Entonces, este proceso tiene que avanzar, debe haber sentencia antes del 2 de diciembre y tienen que avanzarse rápidamente, siguiendo evidentemente todos los procesos y garantizándose el debido proceso y el derecho a la defensa de todos los procesados, con las otras investigaciones implicando a quienes también se tiene que implicar. Por eso es que es tan importante el que se mantenga la cooperación eficaz con los colaboradores brasileños. Por eso es tan importante que no se rompa esos acuerdos para que esa colaboración continúe y se amplíe a los otros procesos y a las otras personas que tendrán que ser vinculados. Respecto a los delitos conexos con la asociación ilícita, que son imprescriptibles por mandato constitucional, por ser contra la administración del Estado, por ejemplo, concusión, peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito, hasta el momento hay su acusación particular y las indagaciones previas iniciadas por el fiscal que se prevé en estos procesos. ¿Debe pasar ya a la etapa de instrucción fiscal esos procesos y procederse ya a la formulación de cargos? Nosotros consideramos que sí, que ya hay suficientes elementos de convicción para que se pase de la investigación a la instrucción fiscal. Contrariamente a lo que ha venido afirmando el vicepresidente y su abogado de que no hay pruebas,
La verdad es que hay suficientes elementos de convicción, no solamente para la asociación ilícita, para el juicio que debe comenzar inmediatamente, sino también para los otros procesos, para las otras investigaciones que tienen que ya pasar rápidamente a instrucción fiscal. Está la de cohecho que abrió el fiscal el 1 de diciembre en contra del vicepresidente de la República y su tío Ricardo Rivera, pero falta iniciar, a nosotros nos parece muy claro, una investigación por peculado. De aquí deriva también peculado. La afectación al Estado ecuatoriano, como dije hace un momento, asciende a cientos de millones de dólares. Por lo tanto, tiene que abrirse una investigación por peculado, también por concusión, y está también evidentemente el tema de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Por lo tanto, lo importante es tener presente que aquí estamos ante una parte todavía inicial, digamos pequeña. El delito de asociación ilícita es un delito menor en comparación de los otros delitos que la asociación ilícita permitió: peculado, cohecho, concusión, lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Y esperamos que esas investigaciones avancen lo más pronto, se abran en primer lugar, además de la de cohecho, se abran, puedan entonces avanzar lo más pronto posible, pasar a la fase de instrucción y comenzar con los juicios. Pero insisto, vinculando a todas las personas que serían responsables. Y aquí, evidentemente, la responsabilidad del expresidente Rafael Correa tiene que ser investigada. César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Buen día. Cuando regresemos, estará con nosotros Pavel Muñoz, asambleísta de Alianza País y presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. La proforma presupuestaria y el proyecto de ley de urgencia económica de reforma tributaria, ¿se ajustan al plan de gobierno de AP? Lo vamos a revisar. Pausa y volvemos. Pavel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, un gusto y un saludo a la ciudadanía. El problema principal del presupuesto es el déficit, y un principio elemental de economía recomienda gastar de acuerdo al dinero de que se dispone. La reducción del presupuesto se centra en gastos no permanentes que bajan de 9.165 millones a 8.042 millones, el 12.3%. Pero los gastos permanentes suben de 19.175 millones a 20.924 millones de dólares, el 9.1%. De estos 20.924 millones en gastos permanentes, para personal son 9.538 millones. ¿En qué son los otros 11.388 millones? Servicio de la deuda, subsidios, por ejemplo, ¿a cuánto ascienden? Alfredo, los datos que usted da son ciertos. Yo los encuadraría en una forma distinta, digamos. Es un presupuesto que me parece da signos o muestra signos de recuperación de la economía. Es un presupuesto 5% menor al del año anterior, es decir, el año anterior estuvo en 36.000 millones de dólares y un poco más. Este está cercano a los 35.000 millones de dólares. Los ingresos permanentes siguen siendo más altos que los gastos permanentes. Efectivamente, usted registra y puede ver un incremento en los gastos permanentes, y esto porque a pesar de que no crece el tamaño ni la cantidad de gente en el Estado, recuerde que si un policía, digamos, sube de rango, si un médico, ¿no es cierto?, tiene un ascenso, es del mismo médico, pero de alguna u otra manera se está gastando más. Lo que usted señala sobre el servicio de la deuda va a estar en un poquito más de los 6.000 millones de dólares. Esto es menos de los 9.000 y pico que se destinó el año anterior, o más bien dicho, este año se está destinando 9.800 millones de dólares más o menos al pago de deuda, entre amortizaciones de interés. En este caso vamos a atender 6.500 millones de dólares más o menos. Ahí hay un tema importante a señalar, y es que el tema por amortizaciones baja cerca de 4.000 millones de dólares. Esto implica que las últimas recompras, como lo anunció el Ministerio de Economía, le permitieron reperfilar la deuda y entonces extender su plazo y por lo tanto aligerar el peso de la deuda en este presupuesto. Sí se nota un decrecimiento de los gastos no permanentes, que para que la gente nos entienda son los gastos de inversión. Se registran al menos 900 millones de dólares menos. Yo soy de la perspectiva, Alfredo, de que si es que eso ayuda a controlar el déficit, porque siempre fue el gasto de inversión la variable de ajuste para el déficit, está bien que se lo haga, pero de alguna u otra manera que eso no desatienda lo que fue la oferta en campaña. Ahora, en cuanto al proyecto urgente, se afirma que el proyecto urgente de reforma tributaria busca estimular la inversión
Y como estímulos destacan la exención de 2 años de impuesto a la renta a nuevas microempresas, eliminación del anticipo del impuesto a la renta a las empresas que facturan hasta $300.000 anuales y reducción de 3 puntos del impuesto a la renta a micro y pequeñas empresas y exportadores habituales. Los estímulos a la inversión deben competir con los que ofrecen los países vecinos. Estos estímulos, ¿son competitivos internacionalmente o son realmente modestos, como por ejemplo esos 2 años de exención a nuevos negocios, cuando en los primeros años no hay renta? Es cierto que deberían competir con los países vecinos, pero también entendamos que nuestra economía no es igual a la de los países vecinos. La nuestra es una economía dolarizada, por lo tanto, muchas veces queriendo poner una determinada política económica, lastimosamente no la podemos hacer. El tema de las devaluaciones, por ejemplo, para potenciar nuestro sector externo, nosotros no lo hemos podido hacer. Yo creo que el Ecuador sí tiene, y no solamente ahora, sino antes, un conjunto de incentivos puestos al servicio de la producción. Alfredo, yo creo que hay que hacer una gran pregunta y ojalá usted iniciara un conjunto de entrevistas en ese sentido. Y es por qué, a pesar de que existen, por ejemplo, en el Código de la Producción, un conjunto de incentivos, no se los utiliza. Ahora se están poniendo otros incentivos adicionales. Me parece que el enfoque es adecuado porque de alguna u otra manera estamos cargando al gran capital, ¿no es cierto?, la recuperación de esos 3 puntos del impuesto a la renta y les mantenemos todavía exonerados de esos 3 puntos de aumento de impuesto a la renta a aquellas empresas que venden menos de $300.000 anuales. Eso me parece importante. Se pone un incentivo adicional y es que los primeros $11.000 de ganancia de las microempresas, ¿no es cierto?, no tributarán. Y esto me parece que es un tema a destacar. Es decir, sí notamos una colocación de incentivos, pero creo que muchas veces hay que preguntarle al sector privado por qué no utiliza esos incentivos. Yo creo, bueno, Alfredo, siempre lo he dicho... pasar a otro aspecto, Pavel, que es el de los desestímulos. Pasemos a los desestímulos. Incremento del 22 al 25% del impuesto a la renta, más 3 puntos para la participación de más del 50% de socios extranjeros domiciliados en paraísos fiscales. Eliminación de la exención del impuesto a la renta a la reinversión de utilidades. Reducir el 5% de beneficios a operadores en zonas económicas especiales. Impuesto mensual sobre fondos en el exterior de bancos, cooperativas y aseguradoras. Eliminación de la exención del impuesto a la renta por pago de dividendos a asociaciones público-privadas domiciliadas en paraísos fiscales. En fin, o sea que todo tiene que verse en un conjunto. Es verdad lo que usted dice, que hay ciertos estímulos, pero estas otras medidas crean un ambiente. ¿Es ese ambiente atractivo para las inversiones o solo buscan mayor recaudación? Sí, yo vuelvo para cerrar el punto anterior, Alfredo. Yo siempre he sostenido que el problema de por qué el sector privado no utiliza los incentivos no es un problema económico, sino que es un problema sociológico. Muchas veces hay que tratar de entender cuál es la expectativa y cómo avisora el sector privado el aspecto, el aparato productivo y en qué medida está animado a invertir más. Muchas veces, lastimosamente, lo que tenemos, aunque yo sí advierto que hay un cambio generacional en el sector privado, pero muchas veces lo que tenemos es un sector privado que quiere invertir poco, quiere ganar muchísimo en poco tiempo y con altas rentabilidades. Y esto de alguna u otra manera en el Ecuador, ¿no es cierto?, deberíamos sí generar riqueza, y qué bueno que generemos muchísima riqueza, pero en los términos que el Ecuador lo puede hacer, y que esa riqueza de alguna u otra manera tenga que tributar para seguir consolidando un sistema, digamos, económico y social justo y redistributivo. Así que algunos de los desestímulos que usted señala en este momento, Alfredo, yo al menos los advierto en 2 o 3 grandes rubros. El uno tiene que ver con seguir, digamos, alcanzando progresividad en el sistema tributario ecuatoriano. Y la progresividad es un principio adecuado. Quien más tiene, de alguna u otra manera, más contribuye. No olvidemos, Alfredo, que antes ya teníamos un impuesto a la renta de 25%. Se eliminó justamente 3 puntos para fomentar inversión, pero esa inversión lastimosamente no ha venido. Recuerde que cuando se vendía los beneficios del COPSI se decía que iba a traer $3.000 millones de inversión extranjera, más o menos. Ahora la pregunta es ¿por qué eso no sucedió? Y varios de estos incentivos más bien terminaron beneficiando a unas 700, 800 empresas en el país. Con lo cual, lo que está haciendo ahora, que dicho sea de paso, un paréntesis, Alfredo, yo no quisiera adelantar mayores elementos de juicio mientras en la comisión no tengamos revisado toda la iniciativa legal y para que usted tenga una idea hasta el viernes. Digamos, en el debate, claro. Ahora, respecto al exactamente, hasta el viernes, solamente para conocimiento suyo de la ciudadanía, hasta el viernes tenemos a los actores públicos, lunes y martes tendremos a los privados. Solamente en la globalidad de los criterios vamos a poder tener una visión global de la ley. De momento, advierto que tiene algunos elementos positivos y otros que a mí me faltan.
Ahora, respecto al dinero electrónico, deja de ser monopolio del Banco Central y pasa al sistema financiero privado y cooperativas, pero se establece su obligatoriedad y deja de ser voluntario. ¿Qué garantiza que al ser obligatorio después no pase de nuevo al Banco Central y aparezca una suerte de moneda paralela al dólar? Salvo que yo no haya visto esa disposición de obligatorio, no lo he visto en la iniciativa, Alfredo. Más bien hay una cosa que yo creo que lo vamos a debatir, y es qué tan pertinente es quitar la posibilidad del dinero electrónico como tal. Me parece que este es un tema que amerita debate. Como está al menos el proyecto de ley planteado, es que elimina eso como facultad privativa del Banco Central y le permite al sistema financiero privado, bancos y cooperativas entrar. Eso al final, si usted quiere, creo que es positivo, porque vamos a tener actores que van a permitir una mayor penetración bancaria, una mayor bancarización en el país. Pero a mí me parece que ya siendo... que son un montón de personas, incluso naturales, y todas las personas jurídicas, o sea, sí es obligatorio para ciertas transacciones. O sea, el espíritu de la redacción, incluso con esto que se ha hablado de los retiros sobre mayores a $4,000, ¿no es cierto? Que es eso sí totalmente voluntario. Si usted, por ejemplo, mañana va a retirar $5,000 en el cajero, ¿no es cierto? Deberá pagar una pequeña tasa. Pero si usted esos mismos $5,000 los paga por cheque, no pagará nada. Es decir, el estímulo o el sentido que tiene es que la sociedad ecuatoriana ojalá deje de utilizar más dólar en efectivo para que utilice la misma plata, pero en mecanismos electrónicos de pago. Siendo ese un propósito sano, a mí lo que me preocupa, Alfredo, es que tengamos ahí muchísimos incentivos en la banca. Yo creo que si van a ganar con esta iniciativa, que sea así, que gane todo el Ecuador, pero cuidado, le estamos dando muchísimos beneficios, y es de esto al menos lo que yo me fijaré de que pueda ser matizado en la iniciativa legal. Pavel Muñoz, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Buen día. Al volver estará con nosotros Guillermo Lasso, ex candidato presidencial por la alianza Creo Suma. 7 veces sí apoyo a la consulta popular, aunque la consulta solo toca la reelección indefinida de los 2 paquetes de enmiendas de Rafael Correa, mientras Alianza País está dividida en el apoyo a las preguntas de la consulta. Y todavía la Corte Constitucional puede suprimir la pregunta de la reelección. Ya regresamos, siga con nosotros. En su presentación anterior en Contacto Directo, Guillermo Lasso señaló que Alianza País es al mismo tiempo gobierno y oposición. De eso no hay la menor duda, pues el grupo correísta de la Directiva Nacional resolvió desconocer como presidente de Alianza País a Lenín Moreno, y en el bloque de asambleístas se votó en contra del pronunciamiento de respaldo por parte de este grupo. Guillermo Lasso, ex candidato presidencial, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. La ciudadanía se pregunta, ¿qué clase de oposición existe fuera de Alianza País? Bueno, en primer lugar, Alfredo, yo quiero hacer una precisión. Lo que dije en el programa anterior es que Alianza País pretende ser gobierno y oposición, y advertir a la ciudadanía que no podemos permitir esa ficción que pretende marear al pueblo ecuatoriano. La verdadera oposición la ejerce el movimiento Creo que le advierte a los ecuatorianos que este modelo económico, por ejemplo, es el mismo modelo económico de Alianza País, el correísta, de los últimos 11 años. Ya estamos viendo una nueva reforma tributaria bajo el título de reactivación económica, pero que en esencia implica más de lo mismo. Extraer del bolsillo de los ecuatorianos, como lo ha dicho el ministro de Finanzas, cerca de $2.000 millones para pasarlos a manos ¿de quién? Del gobierno. ¿Para qué? Para seguir engordando un Estado obeso, para despilfarrar el dinero y hasta para financiar la corrupción de algunos correístas. El proyecto de urgencia económica tiene un segmento dedicado al sistema financiero privado y ordena que en 90 días las cuentas de dinero electrónico salen del Banco Central al sistema privado. Pero establece la obligación de usar medios de pago electrónico y no hay cómo escapar de ese sistema obligatorio, y hasta se crea un impuesto para los retiros en efectivo. Esto es algo increíble. La banca privada entonces hará seguramente un gran negocio cobrando por el servicio, pero el dinero electrónico se habrá introducido masivamente y luego podrá utilizarlo el gobierno. ¿Qué garantiza que la banca privada no se convierta en un caballo de Troya del gobierno?
Yo creo que es bueno aclararle al pueblo ecuatoriano lo siguiente. El peligro del dinero electrónico en manos del Banco Central era crear una moneda alternativa al dólar y eso debilitaría la dolarización. El dinero electrónico como un medio de pago electrónico en el sistema bancario del mundo no es sino una facilitación para llevar a cabo transacciones y transferencias. Eso ya existe en el Ecuador a través de tarjetas de débito, a través de tarjetas de crédito, a través de cajeros automáticos. Por lo tanto, no hay ninguna novedad. Lo que hay que advertir es que debíamos luchar contra el peligro de que el gobierno pueda sentir la tentación de crear una moneda alternativa al dólar. Por lo tanto, esto no es más que eso. Medios de pago electrónicos ya existen en el Ecuador desde hace 30 años. Pero el impuesto al retiro de dinero. Eso es una barbaridad y esta es la demostración de que esa reforma tributaria bajo el título engañoso de reactivación económica no es sino más de lo mismo. Aquí hay impuesto a la renta, anticipo de impuesto a la renta, impuesto a la salida de capitales, altos aranceles para las importaciones. Vea usted los nuevos 10 centavos para importaciones. Y como si eso fuera poco, ahora un impuesto por el retiro de efectivo por encima de $4.000. Es una barbaridad, porque el objetivo de ellos es exclusivamente las finanzas públicas. No les importan los ciudadanos, no les importa la competitividad del Ecuador. No podemos exportar impuestos, los exportadores no pueden exportar impuestos. Y claro, sin duda alguna nosotros discrepamos de esa visión estatista. Nosotros creemos que el dinero en manos de los ciudadanos genera más valor para la sociedad que en manos del gobierno, mucho menos en manos de funcionarios corruptos, como se está demostrando ya a través de los procesos judiciales. Bueno, vamos a la consulta. Respecto a la consulta popular, las principales organizaciones de oposición, CREO, PSC, Pachacutic, Unidad Popular, apoyan 7 veces sí las preguntas de la consulta popular. En cambio, Alianza País está dividida entre los que apoyan todas las preguntas y los que solo apoyan ciertas preguntas. ¿Es el anticorreísmo de eliminar la reelección indefinida el que impulsa el 7 veces sí? Mira, Alfredo, a usted y a todos los ecuatorianos les consta que desde el 24 de mayo, cuando Correa anunció su intención de enmendar la Constitución por vía de la Asamblea Nacional para establecer la reelección indefinida, nosotros levantamos la voz y dijimos: no estamos de acuerdo, vamos a defender un principio fundamental en democracia, cuál es la alternancia en el poder. Y dimos una batalla democrática en las calles del Ecuador. Fuimos al Consejo Nacional Electoral, donde se nos negaron por 2 ocasiones los formularios para poder llevar a cabo una consulta popular por iniciativa ciudadana. Usted me escuchó en varias entrevistas que en la campaña electoral una de nuestras propuestas era precisamente la consulta popular. Pero bueno, la historia nos ha llevado a estas circunstancias. Es Lenín Moreno quien, por presión ciudadana, se ve en las circunstancias de convocar una consulta popular donde se recogen algunas de nuestras ideas. Eso es el asunto, pero la consulta es diminuta en cuanto a los 2 paquetes de enmiendas que cambiaron la Constitución. Y si la Corte Constitucional no admite esta pregunta de la reelección, ¿qué pasa? Bueno, sin duda alguna se trata de la consulta popular de Lenín Moreno, que, como digo, recoge algunas de nuestras ideas por las que luchamos durante los últimos 5 años. Pero claro, yo le puedo decir a usted que ahí faltan muchas cosas. Primero, el punto que usted señala, pero hay otro fundamental desde el punto de vista de CREO: la derogatoria de la ley de comunicación. Un tema que es muy importante para todos los ciudadanos ecuatorianos, no solo para los medios de comunicación. Pero esto tiene que ver también con la enmienda constitucional, porque ahí la enmienda declara que es un servicio público, y así como eso también afecta a derechos de trabajadores, de militares, de policías, la misma consulta popular. No solamente afecta derechos de lo que usted ha señalado, sino, por ejemplo, con esta cultura de eliminar la libertad de expresión,
vemos cómo el Código de Ética del Ministerio de Educación, en sus artículos 30 y 31, bajo el título de Relación con Medios de Comunicación, se le puso una mordaza al maestro ecuatoriano, quien no ha sentido, no ha tenido la libertad de contarle a la sociedad ecuatoriana lo que ha sucedido en materia de abusos sexuales dentro de escuelas y colegios, o lo que sucede en materia de consumo de droga y micronarcotráfico dentro de escuelas y colegios dentro del Ecuador. ¿Por qué? Porque el maestro no ha podido hablar. ¿Por qué? Porque ahí en el propio Código de Ética le advierten que si viola ese Código de Ética puede ser despedido. El presidente Lenín Moreno, como lo dije ayer, tiene 24 horas, 30 minutos, si tiene él la voluntad de restablecer la libertad de expresión en el Ecuador. Reforme el Código de Ética del Ministerio de Educación, quite la mordaza que le puso Correa al maestro ecuatoriano y permita que la sociedad ecuatoriana conozca la realidad de lo que sucede en esas escuelas y colegios. Por lo tanto, el tema de libertad de expresión es fundamental en materia de democracia, en aspectos sociales, en aspectos económicos. Nuestra asambleísta Lourdes Cuesta ha presentado ya un proyecto de reforma a la Ley de Comunicación, donde uno de sus principales artículos al final dice: se deroga la actual Ley de Comunicación para respetar a la libertad de expresión como un derecho humano de todos los ecuatorianos. Guillermo Lazo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Wendy. Nos despedimos, Alfredo. Para ti nos vemos hasta el día lunes y que tengas un muy buen fin de semana. Para el resto nos vemos mañana esta misma. Nos vemos el próximo lunes.